Buenas noches, bienvenidos a Focos. Hoy vamos a presentarles una emisión especial sobre los efectos de la pandemia en las remesas. El equipo de Focos habló con salvadoreños que envían y con salvadoreños que reciben dinero desde el exterior. Nos hemos encontrado con una crisis económica aquí y allá, una crisis que está agudizada por el COVID-19, con familias que tienen menos recursos y un gobierno que tiene poca capacidad financiera para atender las necesidades de los que viven en condición de pobreza. Los periodistas de Focos, Andrés Dimas y Rodrigo Baires, nos presentan el siguiente reportaje. Cerca de 400,000 hogares reciben remesas en El Salvador. En 2019, los envíos de dinero desde el exterior alcanzaron 5.648.96 millones de dólares, lo que representa más del 20% de lo que producimos en un año, un porcentaje importante para la economía salvadoreña. Marta, de 57 años, vendedora informal del municipio de Santo Tomás, en San Salvador, cubre la mitad de sus gastos con lo que sus hijos le envían desde Maryland y Nueva York, en los Estados Unidos. Sin embargo, la crisis por la COVID-19 la ha puesto en aprietos. No puede salir a vender y desde que empezó la emergencia no recibe su remesa. Ya hace 3 meses que no mandan. Hoy que empezó la pandemia, vea, con la ayuda que nos ha dado el señor alcalde del gobierno, pues vamos subsistiendo, vea, con el poquito que nos dan. Las cifras respaldan la realidad de Marta. Datos oficiales registraron una caída del 11% en el envío de remesas en marzo de 2020 respecto al mismo mes del año pasado. La disminución se agudizó en abril, cuando cayeron 40%. ¿Por qué no mandan ahora? Por la pandemia que estamos sufriendo mundialmente, vea, ellos se han quedado sin trabajo y ahora no pueden mandar. Desde que empezó la pandemia ya, pues los encerraron y no trabajan. Eso nos ha afectado mucho. Y el poquito que mandan ellos, pues sirve para pagar recibos, para alguna cosa que yo no puedo comprar, pues ellos lo mandan, ¿verdad? Pero ahora se ha sentido. Como uno de los hijos de Marta, Sonia migró a los Estados Unidos. Se unió a una caravana en octubre de 2018 y ahora comparte un apartamento en Nueva York con 5 familiares más, todos indocumentados. Limpia casas, gana $13 la hora, pero desde que inició la pandemia, sus horas de trabajo se recortaron a la mitad. Mandaba $200 cada mes para su hijo en El Salvador. Así como está ahorita la situación, ¿verdad? No se nos hace tan fácil decir, voy a enviarle, hoy tengo, y ya tenía casi más de desde que empezó la pandemia o antes, que no le envió dinero. Porque no estaba ganando muy bien. José, el hermano de Sonia, era contador en El Salvador y vino hace 5 años a Nueva York. Trabajaba en construcción en el área de Manhattan, donde antes de la pandemia ganaba $600 semanales. Con eso ayudaba a los gastos de supermercado de su padre y sus hermanos. Al inicio de la crisis, su trabajo cerró operaciones por un mes. Sí, le enviaba a mi papá más que todo ayuda, unos $100 ¿Al mes? al mes. Y a mis hermanos también. Les ayuda cuando uno puede. ¿Cómo cuánto le mandaba a sus hermanos? No, entre $50. Como José, la mayor parte de los salvadoreños que envían remesas a El Salvador trabajan en construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis en Estados Unidos. Pero más allá del sector donde trabajan los migrantes, la realidad ahora es más difícil. El Centro de Investigaciones Pew reportó en abril que el 61% de latinos encuestados había perdido su empleo o reducido sus ingresos a raíz del brote de coronavirus. De acuerdo con el mismo estudio, el 44% de la población de origen latino tenía dificultades para pagar sus facturas mensuales. Sí, ahorita digamos que estamos volviendo a la normalidad. Y lo que tratamos es de no atrasarnos con las obligaciones Aquí. aquí en el edificio. ¿Cuánto pagan de renta? Nosotros pagamos casi $1,600. Y no han dejado de pagar. No hemos dejado de pagar. Pero ni el dueño nos ha dicho, mire, si tienen problemas, o sea, a los dueños que no les interesan sus inquilinos. ¿Verdad? Nosotros por la responsabilidad que tenemos siempre tratamos de lo pagamos. Porque también hay veces decimos, pues nos vamos a quedar sin dinero,
Ni modo, hay que pagarlo. Esto mismo le contaron sus hijos a Marta. No pueden enviar la remesa porque no están trabajando. Ahora, también deben decidir entre pagar la renta y evitar ser desalojados o enviar la remesa a su familia. No sé, pues de que tal vez todas las familias que esperamos remesas están sufriendo por lo mismo. Hay familias más afectadas, ¿verdad? Que tal vez gente más anciana que está esperanzada que sus hijos le manden y no les mandan, ¿verdad? Hay que rebuscarse nosotros aquí en el país, vea cómo le hacemos. Lo que señala Marta cobra más relevancia al ver las cifras oficiales. 1 de cada 5 hogares en El Salvador son receptores de remesas y, en promedio, este dinero significa casi la mitad del ingreso total de estas familias. Hay un grupo de hogares que son receptores de remesa y que están en condición de pobreza. Entonces, esos hogares que ven mermados sus ingresos tienen un alto riesgo de caer en pobreza o de profundizar su pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó en mayo que la mitad de las familias salvadoreñas que dependen de los ingresos que les envían desde el extranjero caerían en la pobreza económica. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, calcula que al menos 164,000 hogares salvadoreños dependientes de remesas están en riesgo de caer en algún tipo de pobreza multidimensional. He salido adelante, vea, gracias a Dios tenemos pollo, pues si queremos comer un pollo, vea, lo agarramos y lo matamos. Y así, ¿verdad? Como le digo, con los hermanos de la iglesia, pues a uno, a veces, unos tienen más que otros, ¿verdad? Le han ayudado a uno con frijoles o con lo que se puede, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Cada tiempo vamos viendo cómo lo mejoramos, ¿verdad? Con el poquito que tenemos. Después de esta entrega de nuestros periodistas, vamos con la entrevista de esta noche, una de las entrevistas de esta noche aquí en Focos. Y como contexto a esta entrevista, vamos a mencionar un informe que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha publicado. El informe se titula COVID-19 y vulnerabilidad, una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador. En el documento se identifican a 4 grupos de hogares vulnerables que deben ser atendidos para prevenir el contagio y sobrellevar las consecuencias económicas de la crisis. Uno de esos grupos de hogares son los receptores de remesa y justamente vamos a empezar hablando sobre ellos en esta entrevista. Para eso quiero dar la bienvenida a Rafael Pleites. Él es representante residente auxiliar y economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador. Bienvenido a la entrevista de Focos. Gracias, Karen. Para mí es un placer poder compartir este espacio. Bien, en El Salvador 398,000 hogares reciben remesas. De estos, según el informe que ustedes publicaron, hay 164,000 hogares en los cuales la tercera parte del ingreso mensual o más está conformado por remesas. Y ante la disminución de los envíos, estos hogares podrían caer o profundizar en su condición de pobreza. ¿Qué áreas o condiciones de vida de estos hogares serán las primeras afectadas por la falta de ingresos? Bueno, el objetivo del trabajo que hicimos en esta fase de emergencia es urgente identificar cuáles son los grupos más vulnerables. Para ello, seleccionamos 6 factores que se encuentran dentro del índice de pobreza multidimensional, que son el hacinamiento, porque eso no permite el distanciamiento que se requiere, el acceso a agua potable, porque es básico para la prevención de lavarse las manos, el acceso a saneamiento, el acceso a servicios de salud, y 2 que tienen que ver con la parte de empleo, que es el acceso a seguridad social y el subempleo. Con base a estos factores encontramos una alta vulnerabilidad en general de los hogares en El Salvador, ya que el 86% de los hogares, 1.6 millones de hogares en El Salvador, tienen por lo menos una de estas privaciones. Y luego dimos un paso más, identificamos 4 tipos de hogares que por sus características acumulan todavía más riesgos frente a la pandemia COVID-19. Y uno de ellos es precisamente hogares altamente dependientes de las remesas, entendido esto
como aquellos hogares que reciben remesas y que estas son la tercera parte o más de sus ingresos mensuales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recordemos que estamos íntimamente conectados con la economía de Estados Unidos y el impacto que ha tenido la COVID-19 en la economía de Estados Unidos ha sido muy grande, que se refleja, por ejemplo, en esa caída de las remesas en el mes de abril del 40% en El Salvador y acumulado entre enero y abril del 10%. Y lo que quiero destacar es un lado social de las remesas. Las remesas en El Salvador han servido históricamente, sobre todo para los hogares más vulnerables, como una especie de seguro informal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el hogar acá en El Salvador tenía o enfrentaba una crisis, se enfermó la abuelita y tuvo que operarse urgentemente, venía una remesa extraordinaria. Que hubo un terremoto y se dañó la casa, venía una remesa extraordinaria para arreglar la casa. Que no llovió durante 40 días y hubo una sequía y se perdió la milpa, venía una remesa extraordinaria para complementar ese ingreso. Este mecanismo de seguro ha funcionado a lo largo de estos años, a excepción de la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, porque ahí coincidió que los hogares estaban mal acá en El Salvador y también estaban mal en Estados Unidos. Y vuelve a coincidir hoy con la pandemia del COVID-19, pero a una profundidad aún mayor. ¿Qué significa esto entonces? Significa que estos hogares, al no contar con ese seguro informal que dan las remesas, su nivel de vulnerabilidad aumenta. En otras palabras, que un hogar que es muy dependiente de remesas y que no es pobre, va a aumentar su probabilidad de caer en la pobreza. O si ya era pobre, dice su pobreza. En El Salvador, los hogares destinan buena parte de las remesas al consumo. ¿Qué áreas del consumo serán las primeras afectadas? En general, las remesas vienen en forma de dinero y lo que hacen es aumentar el ingreso, el presupuesto del hogar. De ese presupuesto del hogar sale para pagar los alimentos, para pagar la escuela, para comprar una medicina. Va a depender de las necesidades de cada hogar en que concentra ese ingreso. Obviamente que si son hogares muy pobres o cercanos a la pobreza, una buena parte de ese dinero va destinado a la compra de alimentos. En el informe, ustedes también han hecho un análisis por zonas. ¿Qué zonas o territorios podrían estar en más riesgo de caer o profundizar su condición de pobreza por la disminución de los flujos de remesas? Eso es muy importante. Tenemos que avanzar a buscar las diferencias también geográficas. Hicimos el ejercicio de ver en los 14 departamentos qué departamento tenía una mayor incidencia de hogares dependientes de las remesas. Y ese departamento en El Salvador se llama La Unión. Si bien es cierto, casi el 20% en promedio de los hogares de El Salvador reciben remesas, en el caso de La Unión es el 47%. Y es el departamento donde tiene el mayor porcentaje de hogares más dependientes, en el sentido de que ese ingreso es la tercera parte o más del ingreso mensual de estos hogares. Y luego hay otros departamentos, muchos de la zona oriental, Usulután, Morazán, San Miguel, y no de la zona oriental, pero Cabañas, son los departamentos que presentan mayor dependencia. Ahora, eso implica entonces que las medidas que el gobierno implemente para reducir la vulnerabilidad por el COVID-19 deberían priorizar a hogares del Departamento de la Unión y a hogares de la zona oriental del país. Así es, el objetivo de ir identificando por variables críticas como las que hemos mencionado, en general, hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud, pero combinado con esta dependencia de las remesas, nos indica que se debe de prestar una especial atención, una focalización a hogares, en este caso, hablando de la dependencia de las remesas, en un departamento como La Unión, porque sabemos que ahí la vulnerabilidad va a ser muy alta, dado este fenómeno. Ahora, el gobierno de El Salvador logró un acuerdo con las empresas de envío de remesas para que las transferencias queden libres de costos en el mes de mayo. ¿Es efectiva esta medida para paliar los efectos de la disminución de flujos? Es una medida que sin duda ayuda. Obviamente hace falta más que eso, pero es una medida positiva sin duda.
Hace unos minutos usted dijo que el 86% de los hogares tiene alguna de las privaciones que nos hacen más vulnerables a los efectos del COVID. El PNUD tiene proyecciones del número de hogares y personas, en términos absolutos, que podrían caer o profundizar su condición de pobreza. No, en el estudio no hemos hecho ese cálculo. Hay otras organizaciones que han hecho estimaciones, tanto internacionales como nacionales, pero nosotros no hemos hecho ese cálculo. Lo que sí hemos indicado claramente las vías, los canales por los cuales se van a ver afectados estos hogares más vulnerables y que sin duda van a llevar a un incremento de la pobreza. Algo importante, hemos utilizado el paradigma o el instrumento de pobreza multidimensional que va más allá de la pobreza de ingresos, que es la forma histórica tradicional de medición de la pobreza. Y esta medición de pobreza multidimensional lo que significa es la identificación de privaciones importantes en 5 áreas. Educación, 1, condiciones de la vivienda, 2, condiciones de trabajo, 3, condiciones de salud y acceso a servicios básicos, 4, y calidad del hábitat. Las privaciones en general más altas en El Salvador tienen que ver con la falta de seguridad social. El 68% de los hogares carecen de seguridad social. El 41% de los hogares tienen hacinamiento, entendido con 3 personas o más por dormitorio. Y el 77%, 3 de cada 4 hogares en El Salvador, tienen adultos con bajo nivel de educación, entendiendo por esto personas entre 18 y 64 años que no completaron el bachillerato y personas de 65 años o más que no llegaron ni a 6º grado. Esto pone limitaciones estructurales. La analogía que hicimos fue la siguiente. Así como en el campo de la salud se identifican las condiciones preexistentes de salud que hacen que una persona o grupos poblacionales sean más vulnerables a la COVID, por ejemplo, si tiene diabetes. En el caso del campo económico y social, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones preexistentes de pobreza y desigualdad que hacen que algunos hogares sean más vulnerables que otros frente a la epidemia? Y estos son los factores estructurales que la medición multidimensional de la pobreza permite hacer. Entonces, para cerrar este bloque, ¿cómo debemos entonces interpretar esta cifra del 86% de hogares en vulnerabilidad frente al COVID-19? Que la epidemia agarró a un país altamente vulnerable y la epidemia ha agravado dicha vulnerabilidad. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya continuamos con esta videollamada. Continuamos en la entrevista de esta noche, la estamos desarrollando a través de una videollamada y nos acompaña Rafael Pleites, él es representante residente auxiliar y además economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador. Rafael, en el informe ustedes también identifican a otros 3 grupos de hogares vulnerables frente al COVID. Hogares con jefaturas de mujeres, hogares con personas dependientes mayores de 60 años y hogares pobres multidimensionales. ¿Por qué estos hogares son más vulnerables y cómo se expresa esta vulnerabilidad? Efectivamente, además de los hogares altamente dependientes de remesas que ya hablamos, están los hogares con jefatura de mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una inserción laboral más precaria que los hombres, no solamente en participación del mercado de trabajo, sino diferencias de salarios. Tienen también una mayor presencia en microempresas de cuenta propia, que son las más golpeadas en este momento también económicamente, y además porque al interior del hogar muchas de las tareas de cuidado recaen en un sesgo en las mujeres. Entonces, por eso es importante priorizar a estos hogares con jefaturas de mujer. Con respecto a los hogares que tienen población adulta mayor de 60 años dependientes, la razón es doble. Por una parte, porque sabemos que es una población que por su edad, aquí y en todo el mundo, es un poco más vulnerable a los efectos de la epidemia y que por lo tanto hay que cuidar más.
Pero segundo también porque si estos adultos mayores conviven en esos hogares con jóvenes, por ejemplo, que tienen actividad fuera de la casa, también ahí hay un factor de riesgo que hay que cuidar. Y el tercer grupo, obviamente, son los hogares pobres multidimensionales que tienen privaciones en los factores que ya mencioné anteriormente, que son críticos frente a la pandemia, como por ejemplo falta de acceso a agua potable, hacinamiento, falta de seguridad social, entre otros. En el diálogo y las respuestas políticas, generalmente lo que estamos encontrando hoy, por el momento en el que nos encontramos, es un énfasis en la contención de la pandemia, en evitar los contagios. Pero en el informe ustedes hablan de la temporalidad y también hablan de respuestas sanitarias y de respuestas económicas. ¿Cuáles de todas estas medidas que ustedes proponen son las más urgentes para evitar que se profundice la pobreza multidimensional? Aquí, en términos de política, es importante manejar dos claves. Por parte, la clave temporal, la respuesta inmediata, que obviamente tiene que estar concentrada en salud y en alimentación, y la respuesta más inmediata, de término medio, que nosotros le hemos denominado canastas de resiliencia. Es decir, cómo fortalecer la capacidad de los hogares de enfrentar y salir adelante de esta tan compleja situación en la que nos encontramos. Y para ello hemos identificado una canasta alimenticia, que es la del el marco de emergencia, una canasta que le llamamos de cuido, muy importante, por ejemplo, cuando se dé el proceso de comenzar la actividad económica nuevamente, y si los niños, nuestros hijos e hijas se siguen quedando en casa, va a haber necesidad de articular de alguna forma una canasta de cuido, tanto para los niños como para las personas adultas mayores. Luego está una canasta de trabajo. Va a ser importante crear para tanta gente que ha quedado en una situación o de desempleo o de subempleo, crear oportunidades de trabajos temporales que se necesiten en actividades urgentes de corto plazo. Ese es otro tipo de canasta. Una canasta de ingreso que podría tener transferencias o subsidios temporales para poder hacer la transición. Y por último, también hay una canasta que tendría que ver con seguridad y protección social, y ahí tendríamos que retomar temas como la pensión universal no contributiva, entre otros factores. Obviamente todo esto va a depender también del espacio fiscal con el que cuente el gobierno, que es una variable clave en toda respuesta de política. Y la otra clave importante es que hay que combinar las respuestas sanitarias con las respuestas económicas. ¿Y han tenido acercamientos con el gobierno para proponer la implementación de estas medidas que nos está explicando? Efectivamente, el rol del PNUD es ayudar al país, ayudar al gobierno, especialmente en una situación de emergencia como la que tenemos en la actualidad, y estamos apoyando tanto en parte de salud como en parte de tratar de impulsar una recuperación económica temprana cuando las condiciones lo vayan permitiendo. El gobierno está entregando ya canastas alimenticias y de hecho ha propuesto que se utilicen más fondos para entregar más canastas alimenticias. ¿Bajo qué criterios estas canastas serían efectivas para ayudar a los hogares a contener los efectos sanitarios y económicos de la pandemia? Bueno, sería el gobierno que tendría que decir qué criterios ha utilizado. El estudio nos muestra, y es nuestro interés, es que en la medida que los recursos son escasos, va a haber cada vez más necesidad de focalizar las inversiones y focalizarlos en aquellas personas, en aquellos hogares que se están quedando atrás, que son más vulnerables, y por eso el estudio comienza a dar pistas, luces sobre cuáles son esos hogares. Asimismo, también hay otras agencias dentro del sistema de Naciones Unidas que hacen contribuciones, como por ejemplo tener un mapa de inseguridad alimentaria en El Salvador e identificar también dónde están hogares con situaciones más críticas en términos de seguridad alimentaria que deben de ser atendidos prioritariamente, sobre todo en esta fase primera de emergencia.
Ustedes proponen estas canastas de resiliencia de las que nos ha estado hablando, alimenticias, de cuidado, de ingresos y de seguridad social, pero ¿cómo implementar efectivamente estas medidas de políticas públicas si el Estado salvadoreño, no solo este gobierno, el Estado no ha podido siquiera articular y sostener un sistema de protección social? Bueno, su pregunta me lleva a un elemento de fondo. Y es que estamos frente a una epidemia, a una crisis de COVID-19, que no solamente es una crisis sanitaria y humanitaria, y es una crisis socioeconómica, pero más aún, es una crisis del desarrollo humano, del bienestar. Y el COVID-19 lo que ha puesto es la lupa sobre las desigualdades que los países enfrentamos, no solamente El Salvador, sino en general. Y estas desigualdades obviamente afectan el desarrollo humano. Recientemente el PNUD a nivel mundial ha lanzado un estudio donde pone en evidencia que por primera vez, desde que se mide el índice de desarrollo humano en 1990, este índice va camino a retroceder. ¿Y por qué? Porque esta crisis, el índice de desarrollo humano le mide ingresos, salud y educación. Y la crisis ha pegado en los tres ámbitos. Cuando se trataba de una crisis sanitaria, únicamente pegaba en la parte de ingresos sobre todo. Pero ahora, por ejemplo, en educación, uno de los indicadores dentro del índice de desarrollo humano es el nivel de escolaridad al que puede aspirar un niño, una niña. Esta crisis del COVID-19 ha desescolarizado a la población estudiantil. Pero al hacer esto, ha puesto en evidencia las grandes desigualdades. Aquellos que tienen acceso a Internet versus aquellos que no tienen acceso a Internet, y se están creando unas brechas muy grandes. También en el sistema de salud, que ha tenido que responder en forma emergente a los contagiados por el COVID-19 y ha concentrado recursos ahí. También hay que tener cuidado porque significa que se pueden descuidar recursos para la atención de otras enfermedades que también tienen una importancia importante para preservar la esperanza de vida en los países. Entonces, la magnitud de una crisis como no se había vivido antes, y por eso necesitamos una respuesta integral que tiene un eje prioritario en salud, que tiene que ampliar las redes de protección social, que tiene que trabajar en la recuperación económica, que tiene que fortalecer el espacio fiscal y trabajar localmente en la resiliencia de las comunidades. Es decir, es un reto de grandes magnitudes en los cuales tenemos que articular todas estas dimensiones para hacerle frente a todos los efectos de la COVID-19. El discurso del presidente Bukele y de sus funcionarios plantea que salvar vidas está por sobre la reapertura económica. La prioridad de contener la epidemia y salvar vidas es excluyente de salvaguardar las condiciones económicas. Creo que los dos objetivos son totalmente válidos. Obviamente hay una prioridad en salvar vidas, pero también hay un objetivo de resguardar el sustento de la gente. Y en ese sentido, cualquier apertura económica debería de tener como un criterio fundamental cuáles son los parámetros de la epidemia que van a ir dando la pauta cuando se puede abrir. Esa debería de ser la brújula. Y asegurar, obviamente, que tengamos todos los protocolos de bioseguridad para ir en una doble clave. Ir abriendo cuando los parámetros epidemiológicos los vayan permitiendo, aquellas industrias que tengan menor riesgo de propagación del virus y que tengan una contribución social y económica y sobre todo de empleo para que estas sean las primeras. Pero ese enlace entre los parámetros de salud y epidemiológicos con los económicos es un reto que todavía no logramos, no solamente en El Salvador, sino mundialmente el poder integrar. Pero tenemos que encaminarnos hacia eso. Y quisiera terminar diciendo de que si bien es cierto estamos en la parte de emergencia de la crisis y es una situación sumamente compleja, no olvidemos que toda crisis nos da también una oportunidad. Y la oportunidad, una vez pasemos esta primera fase de emergencia, es que tenemos la oportunidad de repensar el modelo de desarrollo de El Salvador.
Tenemos que repensarlo y el paradigma de desarrollo humano nos da luces. Desde 1990 mandó un mensaje fundamental. Si un país quiere desarrollarse, tiene que priorizar su inversión en la gente. Y la gente es la mayor riqueza de El Salvador. ¿Y en qué la tiene que priorizar? En salud y educación. Quiero agradecer por esta entrevista que nos ha brindado a través de una videollamada a Rafael Pleites. Él es representante residente auxiliar y además economista en jefe del PNUD en El Salvador. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes. Hacemos un corte y ya regresamos. Bueno, como hemos visto en el desarrollo de este programa, datos, testimonios y especialistas confirman que muchos hogares salvadoreños están en riesgo de caer en pobreza por la falta de ingresos ante la disminución de las remesas. Ahora exploramos el impacto en las finanzas del Estado y si éste tendrá recursos suficientes para atender la crisis económica de las familias. ¿Qué significa para la economía salvadoreña la disminución en las remesas? El Salvador es uno de los países de Latinoamérica que más dependen de las remesas. Las remesas ingresan a la economía nacional a través del consumo. Datos oficiales reflejan que los hogares receptores de remesas gastan más del 95% de dinero en la compra de bienes y servicios. Por ello, la disminución en el envío de dinero desde el exterior no solo impacta a las finanzas de las familias receptoras, sino también tiene efectos en la economía del país. Como ya vimos, hay un porcentaje grande de hogares, un 20% de los hogares que reciben remesas, ¿verdad? Al verse reducidos los ingresos de esos hogares, los hogares van a empezar a consumir menos, ¿verdad? Va a reducir su poder adquisitivo. Es posible que algunos hogares no puedan, por ejemplo, pagar ya la educación de sus hijos, van a tener esa dificultad. Otros hogares van a tener dificultad para honrar el pago de sus deudas. Esto trae como consecuencia que dado que los gastos de consumo de los hogares en el Producto Interno Bruto representan el 89%, este es un impacto fuertísimo en la actividad económica y en el crecimiento económico salvadoreño. Julio, de 44 años, quedó desempleado en marzo porque la fábrica de textiles donde trabajaba cerró operaciones tras la cuarentena decretada por la pandemia de la COVID-19. Su salario era el ingreso mayoritario de la familia y ahora sobrevive con la remesa que envía su hermana desde los Estados Unidos. Pero para que esto alcance, ha tenido que recortar sus gastos, comprar menos y priorizar lo esencial. Se han tenido que hacer ajustes porque muchas cosas han encarecido. Entonces, si teníamos un ingreso de un porcentual de X número, todo eso ya en este momento no alcanza mucho debido a que todo ha subido. Hemos dejado de comprar carne, por decir un ejemplo, y nos enfocamos un poco más en verduras, que es más cómodo. En lugar de comprar un cartón de huevos a la semana, compramos medio cartón. Estamos haciendo lo imposible pues para no dejar de comer y siempre alimentarnos lo mejor que se pueda. Las estimaciones que tiene FUDESEN es que este año los gastos de consumo de los hogares van a caer un 7% como consecuencia de menos compra de las personas y pues obviamente esto va a traer que la economía salvadoreña cae en barrena cercano a menos 4.2%. La disminución en el consumo de los hogares también tendrá consecuencias para las finanzas del Estado. Este recibe ingresos por el gasto de los hogares a través del impuesto al valor agregado IVA, que grava al consumo. El IVA es un porcentaje adicional que se obtiene del precio de los artículos y servicios que las familias adquieren. De acuerdo a datos oficiales, este impuesto representa el 44% de la recaudación tributaria del Estado. Por lo tanto, si el consumo de las familias disminuye, el Estado tendrá menos recursos, ahora necesarios para afrontar la crisis sanitaria por la COVID-19. Sí, el consumo se cae. Sí, la actividad económica, tal como se está contrayendo y paralizando,
En los meses de paralización se cae la recaudación de IVA, de renta, y por lo tanto, ¿qué es lo que significa eso? Que tendríamos 1.000 o quizás más de recaudación inferior este año versus lo que se esperaba. Según Lazo, esto amplía el déficit fiscal previsto, es decir, el Estado tendría muchos más gastos que cubrir sin los ingresos suficientes para hacerlo. Cuando se hizo el presupuesto, lo que se dijo es, va a haber un déficit de 645 millones. Era lo que se previó cuando se hizo el presupuesto antes de saber que iba a existir esta crisis. Pero entonces ahora significa que no solo tenemos que conseguir 645 millones más, tenemos que conseguir además 1.000 millones más para compensar la brecha de recaudación que se está dando y además para compensar el mayor gasto producto de el gasto relacionado con la pandemia. Implica una mayor presión en las finanzas públicas. Sin embargo, el Estado debe cubrir otras obligaciones, como el pago de deuda, por lo que las necesidades de financiamiento para la economía podrían elevarse hasta $4.000 millones, según la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECE. La caída de remesas, la caída del ingreso, la caída del crecimiento durante este efecto de la pandemia va a ser más intenso que la sufrida en la crisis del 2009. Continuamos en Focos. En esta entrevista vamos a discutir los efectos a nivel macroeconómico de la disminución del flujo de remesas en el contexto de la crisis generada por el COVID-2019. Nos acompaña a través de una videollamada José Andrés Oliva. Él es economista e investigador de FUSADES. Bienvenido, José Andrés. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Karen, por la oportunidad. José Andrés, para el cierre del 2020, el Banco Mundial proyecta que las remesas en América Latina y el Caribe van a caer un promedio del 19%. ¿Qué proyecciones tenemos sobre la caída de remesas en el caso salvadoreño? Sí, Karen. Bueno, como todos sabemos, las remesas son un flujo de recursos que las familias salvadoreñas reciben año con año y son una parte importante del ingreso nacional bruto, tomándolo a la economía como un todo, ¿no? Entonces sí es un aspecto clave que están en una disminución muy fuerte. Esto proviene del comportamiento de la inserción que tienen los salvadoreños en encontrar oportunidades laborales en Estados Unidos. Y Estados Unidos ha resultado muy afectado por los contagios y por la situación de la enfermedad, lo que hizo hacer esta especie de lockdown del que tanto se habla. Entonces, se ha dicho recurrentemente un ascenso súper significativo en los reclamos en seguro de desempleo, por ejemplo. O sea, un hito que no se ha percibido en los registros y es un incremento increíble que ha sucedido en esos reclamos de seguro por desempleo y específicamente la tasa de desempleo hispano ha percibido un fuerte incremento. Está alrededor de 6 o de 4% a finales del año pasado y se ha disparado a 18%. Este 18% es más alto de lo que alcanzó el desempleo hispano en la crisis de referencia del 2009, que llegó a 13%. Y este incremento en el desempleo hispano es más abrupto que la anterior crisis. O sea, este desempleo es más fuerte y más agudo. El año pasado, en 2019, según el Banco Central de Reserva, las remesas fueron de $5.650 millones. ¿Tenemos una proyección de cuánto dinero menos vamos a recibir en concepto de remesas al cierre del 2020? Nosotros utilizamos un modelo econométrico para, tomando la correlación que existe con el desempleo hispano en Estados Unidos,
y tomando en cuenta el último dato del Banco Central, donde se registró una caída de 40%, la disminución anual podría ubicarse entre 1.400 millones y 2.000 millones de dólares. Es una cifra muy alta de descenso en las remesas. Eso significa en términos de la economía que podría rondar una caída de 5 puntos del PIB, la caída de las remesas. Y si las remesas son parte de la demanda interna que hacen los hogares, podríamos pensar entonces que la demanda interna se reduciría en menos 5%, y eso sería parte del escenario de la contracción económica que El Salvador tendría en este año 2020. Y es una contracción económica que no está relacionada ni con las medidas de cuarentena, ni con ningún otro efecto más que uno de los factores externos más importantes. Entonces, eso llevaría a reflexionar que la caída en la economía podría ser mayor que menos 5%, porque las remesas estarían disminuyendo en esa proporción. El Salvador es uno de los países de la región donde las remesas representan un porcentaje importante de lo que producimos cada año, es decir, del PIB. El año pasado las remesas fueron, por ejemplo, un 20% del PIB. ¿Qué significa esa relación? Lo que significa, por ejemplo, el PIB del Salvador son 27.000 millones. Las remesas no son parte de la producción interna, sino que se añaden a la producción interna y conseguiríamos realmente lo que tiene de ingreso la economía en su conjunto. A ese concepto se le llama ingreso nacional bruto disponible. Las cifras disponibles indican un ingreso disponible de 31.000 millones. Si eso se reduce, la capacidad de la demanda interna cae y eso afecta, por ejemplo, la capacidad del país de tener importaciones. Por otro lado, por otra circunstancia, El Salvador importa mucho petróleo porque no producimos petróleo. Somos un importador neto de petróleo que también está cayendo. Entonces, la caída en las importaciones vía esa disminución de recursos podría acotarse un poco, alrededor de 500 millones hemos calculado, porque la factura petrolera también va a mermarse por la actividad económica interna y también por el tema del precio internacional. Ahora, sin ánimo de avanzar muy rápidamente, pero otra cosa a la que me quería referir es en términos de la pobreza. Si uno toma el año 2018 como base, porque es el último año en el cual se tiene un dato de pobreza que llegaba a 30%, y uno hace el ejercicio para hacer la simulación, si le quita del ingreso registrado en los hogares las remesas, el nivel de pobreza, si uno quita el 100% de las remesas a los que viven abajo de la línea de pobreza, la pobreza aumenta casi 7 puntos. O sea que alrededor de las remesas consiguen una disminución de nuestra pobreza de 7 puntos, de 30 a casi 37%. Entonces hicimos un ejercicio de simulación. ¿Qué acontecería si los hogares disminuyen su remesa? Algunas informaciones que hemos estado recibiendo indican no es que todos los hogares se van a quedar sin remesa, sino que algunos hogares van a recibir un porcentaje o un valor mensual menor, y otros hogares, si su familiar sí se encuentra en una situación mucho más complicada, entonces sí lo disminuiría. Entonces, si la remesa se disminuye en 30%, por ejemplo, este efecto de disminución de la pobreza se reduciría a la mitad. O sea, un 3.3% fuera lo que la pobreza subiría si este shock se va a concretizar. La manera en que este shock se realice entre los hogares definirá esta situación. Pero lo que estamos viendo es que los datos hasta ahora nos muestran que el efecto en bienestar social para las familias se reduciría
a la mitad. Si son 400.000 personas que dejan la pobreza por las remesas, posiblemente 200.000 personas entrarían a la pobreza por este efecto. Además de la gravedad del incremento de la pobreza que nos está exponiendo, ¿qué otras áreas de la economía salvadoreña serán afectadas por la disminución del flujo de remesas? Las remesas pues se traducen en que las familias tienen ciertos consumos. Si uno lo mira macroeconómicamente, siempre los economistas nos decantamos a que la mayor parte se dedica al consumo. Ahora, si el ingreso nacional bruto disminuye en una magnitud como 2.000 millones menos, pues todavía las posibilidades de ahorrar serían todavía menores. Entonces, una parte, pensaría yo, que todavía va a reducir más el ahorro y también se reduciría en parte la inversión por esta razón. Por otra parte, ciertamente, alrededor del 30% de la recaudación tributaria viene por el lado del sector comercio. Y al disminuirse las remesas, la actividad en el sector comercio disminuiría y la recaudación también, que se va a ver afectada, se vería en parte también afectada por este efecto. Y como repito, es un efecto de un golpe externo que no está relacionado ni con las medidas internas. Es una cosa externa, al igual que la caída de las exportaciones. Y a los efectos de este golpe externo hay que sumar los efectos de las medidas internas. Cuando hablemos de la tasa de crecimiento de la economía como un todo, sí, exactamente, a eso me refiero. Si esta caída podría estar llegando a 5% del PIB, entonces el PIB caería en eso, pero evidentemente estamos en una situación muy complicada para varios ámbitos de la vida y eso va a impactar la economía más. Y entonces, pues es una circunstancia que está ahí, que no está con nuestro círculo de influencia porque es algo que es evidentemente externo, pero que tenemos que tomar en cuenta porque nuestras acciones se van a ver aún más, sobre la economía se van a ver aún vistas más porque las remesas van a caer en esa magnitud. Hacemos un corte y cuando regresemos vamos a seguir conversando con José Andrés Oliva, economista e investigador de FUSADES. Continuamos en esta videollamada, estamos conversando con José Andrés Oliva, economista e investigador de FUSADES. Hemos estado discutiendo los efectos a nivel macroeconómico de la disminución del flujo de remesas. José Andrés, en el bloque anterior usted explicó que menos remesas implican menos capacidad de consumo. Esto afecta al sector comercio y por tanto también se afecta a la recaudación de impuestos. ¿Qué efectos tendrá para las finanzas públicas la disminución en la recaudación del IVA? Una parte importante de la recaudación de impuestos proviene del impuesto al valor agregado. El consumo es una parte importante de la economía y esa base se mira grabada a través de este impuesto, que es un pilar de la recaudación en el sentido de su aplicabilidad, de que el consumo es una base amplia y si uno coloca un impuesto sobre una base amplia, pues consigue bastante recaudación. Yo creo que eso no hay que, pues hay que saberlo en ese sentido, ¿no? También el IVA tiene la peculiaridad que es de los impuestos que son como más susceptibles a la actividad económica. La renta, como es una base imponible de los ejercicios anteriores, etcétera, en cierta medida no reacciona tanto. Entonces,
Uno de los primeros impuestos que van a reaccionar por esto que estamos comentando sobre las remesas, y que las remesas están teniendo una caída abrupta de 40% en el mes de abril. Más o menos el flujo mensual se ha reducido a lo que teníamos en el año 2012, por ejemplo. Eso impacta directamente la recaudación tributaria por esa parte del IVA. Y nosotros también hemos hecho algunos cálculos sobre la caída de la recaudación tributaria anual, y algunos escenarios que estábamos viendo apuntan entre 600 y 700 millones de dólares que caería esa recaudación vía impuestos, vista como un todo, no solo a través del IVA, sino que todos los impuestos, porque también hay, pues la actividad económica se ha visto desfavorecida en muchos ámbitos. Estamos hablando de una proyección de 600, 700 millones de dólares menos en la recaudación anual. ¿Cuánto agrava esto el déficit fiscal? Lo incrementa. No hay otro aspecto más que lo incrementa. Pero, ¿qué efectos tiene ese incremento del déficit sobre la vida de los ciudadanos? Pues el déficit fiscal es una piedra angular de la macroeconomía salvadoreña. Y bueno, nosotros siempre hemos pensado que el manejo responsable y equilibrado de ese déficit tiene que brindar estabilidad para hacer negocios, para hacer la vida cotidiana. O sea, yo creo que complicar la situación actual con una crisis fiscal por la vía de las cuentas fiscales sería un gran error. Yo creo que hay que encontrar alternativas. A las alternativas ante una disminución de ingresos vienen en dos caminos. O reorganizamos el gasto, disminuyendo algunas cosas que ya no vamos a necesitar porque no son urgentes, para que la disminución en los ingresos tributarios no se traduzcan específicamente toda a aumentar el déficit. Y otra parte se tendría que contratar vía deuda, y esa deuda debe tomarse con las condiciones más favorables que el país tenga a disposición. Entonces, de lo que se trata es conducir al país en una ruta que devuelva la estabilidad. No se trata de tener una ruta en que Ejecutivo y Legislativo se monten en un paquete consistente, porque si tenemos mucho endeudamiento, se está hablando de 3.000 millones de dólares, que es más que los 6.000 o 700 millones que estoy diciendo. Están en juego muchas otras cosas más, muchas otras cosas por el lado del gasto. Eso se tiene que ordenar, se tiene que ver con transparencia, se tiene que ver con diálogo, se tiene que ver con consistencia para no complicar más todavía el escenario. Usted, José Andrés, dice que sería mucho más complicado si además entramos a una crisis fiscal, pero no estamos ya en una crisis fiscal. La situación es vulnerable desde antes que la crisis comenzó. Y nosotros siempre hicimos muchos llamados y hemos insistido muchísimo a que es la responsabilidad fiscal la que tiene que privar. Acercándonos con un cumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal, disminuyendo más el déficit fiscal, habiendo tenido una trayectoria de la deuda mucho más baja que la que tuvimos. La deuda nunca entró a un descenso, tuvo un aumento paulatino, pero nunca descendió. Entre la crisis del 2009 y la que estamos sufriendo ahora, no se tomó esa previsión, y esa previsión nos va a afectar, porque no es lo mismo afrontar una crisis con una deuda más baja que la que ya tenemos, que es 71.4% del PIB, que es una deuda alta, ¿verdad? También es importante hacer una preferencia por fuentes de financiamiento con multilaterales, que a través de la emisión de bonos, porque la percepción
de las finanzas públicas que ya tenemos, más la crisis que estamos viviendo, han elevado drásticamente el riesgo país. Y tenemos que saber que tenemos que tener mucho cuidado para que eso no terminemos afectando aún más a las familias salvadoreñas con ese factor que está ahí, con esa vulnerabilidad financiera que está ahí. Entonces, es importante encontrar el rumbo, es importante prevenir los contagios, es importante hacer muchas cosas de diferentes flancos. Hay que guardar la calma, no hay que hacer más llamados a la angustia, sino que al orden, a salvaguardar la vida y tener el camino consistente, con transparencia, para encontrar el rumbo de suplir esta deficiencia en ingresos tributarios que está ahí. Antes de volver al tema de las remesas, que es el tema principal que hemos estado discutiendo, en este momento de crisis, el gobierno ha priorizado el gasto, y es que hay que gastar, pero lo cierto es que también tenemos bajos ingresos fiscales y teníamos ya una situación previa de déficit fiscal. ¿Cómo se hace el balance entre estos factores? Encontrando un balance más adecuado para la economía. Sí, pero ¿cómo? Creo que el gasto no se tiene que ver como un total que está como fijo, sino que el gasto está compuesto por muchas partidas. Están los salarios, que son importantes para la gente. Creo que se han tomado medidas, por ejemplo, de hacer algún atraso en inversión pública, que es una de las variables que deprimen el crecimiento hacia adelante, pero en una circunstancia como la que estamos, pues se puede mermar un poco, pero hay también otro tipo de gastos que son pequeños, pero hay que ir acotando, seguros privados, también contrataciones, aumento de salarios. Todas ese tipo de cosas se tienen que poner en el congelador, y si hay algunas cosas que se pueden disminuir, hay que disminuirlas, y de hecho se ha hecho, valga la redundancia, o sea, se han reorganizado las partidas. Pero eso hay que hacerlo más todavía si para encontrar una alternativa, por ejemplo, de ir a hacer una emisión de un eurobono internacional, que en estos momentos significaría más gasto, porque el interés es un gasto, una partida de gasto. Entonces, la idea es encontrar el balance de reducción de las partidas que no están atadas a la emergencia, que para llevar fondos hacia las partidas de la emergencia, pero aprovechar aún más los recursos y tener eso en un panorama claro y consistente para que el déficit fiscal no tenga un abrupto ascenso. Estábamos hablando de otra proyección que encontramos que podría llegar a ser 16% del PIB, pero nosotros consideramos eso demasiado desproporcional, contando la caída en la economía. Entonces, por eso repito, si vamos a enfrentar un déficit fiscal más alto, ese tendría que ser mesuradamente más, que el ascenso sea menor. Para que quede claro, ¿ese 16% es una previsión de la disminución del PIB? No, el déficit fiscal estaría llegando a 16% del PIB si se toma endeudamiento con $3,000 millones, y a eso le sumamos a un PIB cayendo más de 5%, porque el ratio se compone sobre el flujo que el sector público toma prestado para su ejecución, dividido entre el PIB, pero si la base es más baja, sube el ratio. Me queda un minuto para cerrar, pero quiero hablar también sobre algo que usted mencionaba al principio de la entrevista, y es que la disminución de las remesas está causada por la pérdida de empleos en Estados Unidos, y el desempleo afecta particularmente a la población latina. ¿En cuánto tiempo se proyecta la recuperación económica y laboral de los Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante, donde no encontraría información que nos brinde una respuesta más certera sobre esa pregunta.
Lo que existe en el panorama actualmente, más que todo, es como la forma de la letra que va a tener esa gráfica. Nosotros vemos que la economía va a caer, es decir, que el desempleo va a subir, pero esa caída en el empleo y la subida del desempleo es abrupta. Es una caída, es un desplome abrupto. Esa parte está clara. Ahora, si el ascenso es paulatino, se puede llegar a tomar entre 1 o 2 años. Si es tipo B chiquita, posiblemente sea 1 año nada más. Otros están hablando de una letra tipo W, en el sentido de que hay una caída, haya un súbito ascenso y una vuelta otra vez a una caída. Y el escenario más complicado es el tipo L, donde no hay una recuperación, cosa que mi entender de la economía me hace pensar que no es el caso. Aún, por ejemplo, el precio del petróleo, algo se ha recuperado, los futuros de petróleo, aún con medidas que han tomado en cuanto a las reservas, etcétera, eso refleja actividad económica. Entonces yo más esperaría una caída abrupta y un ascenso suave, paulatino, que se puede llevar 2, 3 años, dependiendo si no se causa más daño permanente sobre la economía, si el lockdown necesario para que no se contagie más la gente es necesario, que es el mismo caso que El Salvador, es el mismo caso en el que estamos varios países, ¿no? Entonces, yo creo que es como algo que no tiene mucha certeza aún, pero que va a tomar algún tiempo. O sea, hay que tomar la previsión que va a tomar algún tiempo, en años, recuperar la economía. Bueno, quiero agradecerle, José Andrés, por darnos esta entrevista. Bueno, no me queda más que agradecerle a usted, pedir por El Salvador, que guardemos la calma y que nos cuidemos mucho nuestra salud, y muy buenas noches a todos. Así cerramos esta videollamada con José Andrés Oliva. Él es economista e investigador de FUSADES. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Ya volvemos con más contenidos en Focos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. La caída en el envío de remesas tendrá un efecto en toda Latinoamérica. El Banco Mundial estimó que estos envíos caerán el 19.3% en la región. ¿Qué efectos tendrá esta caída para Centroamérica, cuyos países dependen más de las remesas? Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta Washington, D.C., con Manuel Orozco, quien es director de Migración y Remesas para Diálogo Interamericano. Bienvenido a Focos, Manuel. Buenas tardes. Bien, ¿cómo la caída general en el empleo de los Estados Unidos está afectando a los ingresos de la población con origen latino? Bueno, han habido dos vertientes o dos tendencias. Primero, a partir de mediados de marzo, mucha gente deja de trabajar, especialmente la comunidad migrante latina que está en ocupaciones que son las más vulnerables en términos de los lugares en donde uno trabaja, como son restaurantes, servicios de hospitalidad como los hoteles, también trabajo doméstico, limpieza de casa, etcétera, en donde prácticamente la mitad de los inmigrantes regularmente trabaja. Esos prácticamente dejaron de trabajar por lo menos en un 50%. Ahora, a partir de ahí han surgido nuevas tendencias en donde algunos vuelven a trabajar o trabajan intermitentemente y otros prácticamente pierden su trabajo. A estas alturas estamos hablando de una tasa de desempleo entre los migrantes cerca del 30%. Ahora bien, con esta tasa alta de desempleo, el gobierno de los Estados Unidos ha brindado paquetes de alivio a las familias en aprietos económicos. ¿Por qué la mayoría de migrantes no pueden tener acceso a estos subsidios? Correcto. Lo que se refiere a los subsidios del gobierno federal no tienen cobertura para aquellos que están en estatus irregular, inmigrantes indocumentados o ilegales, como se le llama. Ahora, hay algunos estados que implementaron algunas medidas también de protección laboral
y de beneficios económicos a gente en estatus irregular. E incluso el Congreso de Estados Unidos introdujo una reforma legal de ofrecer subsidios a empleados de empresas que están siendo afectadas por los negocios, afectados por la pandemia. Y eso incluye a cualquier tipo de empleado, siempre y cuando ellos muestren su número de identificación tributaria, el cual muchos inmigrantes tienen a pesar de tener estatus irregular. Entonces, hay diferentes modalidades, pero en la mayoría de los casos uno podría decir que más de 2/3 de los inmigrantes no va a poder beneficiarse de ningún tipo de paquete de alivio temporal. Con esto, ¿cómo entender las políticas públicas estadounidenses ahora, donde muchas familias que residen en el país tienen muy poco acceso a los servicios básicos y derechos justamente en este momento crítico? Mire, ese es un tema político. Para la administración Trump, la respuesta es simplemente que se vuelvan a sus casas. Así que aquí no hay una consideración de cómo resolver la situación precaria de los migrantes dentro de ese contexto. Aquí cada quien tiene que buscar cómo resolver su situación de acuerdo a las circunstancias en que se encuentran. Entonces, algunos están buscando apoyo a través de organismos no gubernamentales, de asociaciones filantrópicas, en algunos casos recibiendo apoyo de parte del Estado, como es el caso del Estado de California. Pero los inmigrantes sabemos que uno puede contar con el apoyo del Estado si tu estatus es irregular. Entonces uno la tiene más complicada. Las estrategias de resiliencia y de sobrevivir en estas circunstancias se vuelven más realistas porque uno tiene que ver cómo jugárselas con una proyección de por lo menos 4 meses sin empleo, esperando que tal vez sea menos el tiempo en que uno pase sin trabajo. Así que esas son las condiciones. Ahora bien, ¿cómo estos hechos que nos has descrito complican el envío de remesas hacia los países de origen, con énfasis en las naciones centroamericanas, que dependen de forma importante de estos ingresos? Mira, el cálculo es que es una caída de alrededor del 20% del volumen total de remesas. Esto significa para Centroamérica no solamente que estamos hablando que la región recibió alrededor de más de 21.000, 23.000 millones de dólares en remesas, que se les va a caer en un 20%, pero significa que más de 700.000 hogares van a dejar de recibir dinero. Por ejemplo, nosotros calculamos que son 170.000 hogares salvadoreños que dejan de recibir remesas, alrededor de 150.000 en Honduras, y en Guatemala estamos hablando de por lo menos otros 150.000. Ahí solamente tenés 450.000 más una proyección de unos 100.000 hogares en el caso nicaragüense. Así que estamos hablando de grandes cantidades, especialmente en países en donde alrededor del 20% de los hogares de la región tienen un familiar que les envía remesa. Finalmente, ¿cuánto impacta y de qué forma a la economía centroamericana la disminución de los ingresos por las remesas? Mira, tienes que pensarlo desde el punto de vista macroeconómico. Hay una disminución sustancial de reservas de dinero, de moneda externa, de divisa. Esa reserva es, como te digo, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares combinado para toda la región centroamericana. Solamente son alrededor de 800 millones que deja recibir El Salvador, 300 millones Nicaragua, etc. En segundo lugar, el impacto inmediato es sobre una caída drástica del consumo en la medida que el dinero que recibe se utiliza para el consumo y la inversión. Y en términos prácticos, si vos dejas de recibir dinero, pues tu consumo se reduce sustancialmente. Desde el punto de vista del crecimiento económico, la caída es muy fuerte porque ya para el 2019, sin crisis económica, las remesas de Centroamérica que se recibían en Centroamérica eran responsables
de prácticamente la mitad del crecimiento económico que tenían estos países. Y en el caso de El Salvador, son responsables prácticamente del 100% del crecimiento de El Salvador. Entonces, es una situación bastante complicada. Si además de esto cae la tendencia, entonces el impacto es que va a haber un decrecimiento proporcional a la caída de las remesas. Entonces, si nosotros estábamos hablando que un país como Honduras, Guatemala, El Salvador experimentó un crecimiento conjunto el año pasado del 10% y eso explicó prácticamente todo el crecimiento de la región, una caída del 20% de las remesas significa que solamente en términos de este rubro, el crecimiento económico de la región estaría reduciéndose en menos 3%. Obviamente hay otros indicadores que también están teniendo un efecto sobre la economía de la región, pero el peso de la remesa se observa prácticamente en términos de la caída del crecimiento económico de estos países de manera drástica. Bien, conversábamos con Manuel Orozco, director de Remesas y Migración de Diálogo Interamericano. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Así cerramos esta emisión especial de Focos. Para ampliar más el contenido que viste esta noche, puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.